Placer, Jorge, estar acá, compartir con Danilo, con Alfonso. Primero felicitar al Banco Mundial, hacer un evento de este tipo y en este lugar, en Uruguay, que ha sido para nosotros los sudamericanos un ejemplo de avance en la gobernabilidad, en avance en transparencia, y bueno, yo creo que esto con justicia se refleja en los indicadores de transparencia internacional, creo que es excelente. Lo público en público. El presidente Cartes en el 2012, siendo candidato, alguien de fuera de la política, mencionaba mucho lo público en público, lo público en público. En ese entonces sonaba lindo como un eslogan de campaña, ¿verdad? Sin mucho significado, sin entender qué es lo que estaba atrás. Ese año Paraguay crecía a una tasa del 14%. O sea, no era necesariamente una respuesta a una situación económica desalentadora. Paraguay vivía años muy prósperos, venía creciendo a tasas muy altas, pero se entendía que esa estabilidad macroeconómica que se había construido no era suficiente para esta prosperidad compartida, un concepto que el Banco Mundial ha instalado en todas nuestras economías. Yo creo que es muy importante. Una de las primeras medidas es, si queremos tener una prosperidad compartida, tenemos que tener un consenso en la sociedad, y empieza un trabajo en agosto del 2013, cuando asume el gobierno, un proceso de diálogo que llevó cerca de un año y 2.000 líderes de la sociedad civil construir una visión compartida del Paraguay que queremos, ¿verdad? Y esto se reflejó en un Plan Nacional de Desarrollo con 3 ejes: reducción de la pobreza, crecimiento inclusivo y una inserción de Paraguay en el mundo. Y en este proceso de crecimiento inclusivo, la participación ciudadana juega un rol fundamental. Paraguay no solamente tiene una población joven, tiene la población más joven de América Latina, 75% menos de 40 años. Soy un digno representante de ese estrato etario. Gracias por recordarlo. Pero era clave, si nosotros queremos que haya un proceso de crecimiento inclusivo, la inclusión tiene que ser también un elemento participativo. Y fue ahí que se empezaban a desarrollar iniciativas que han generado, nosotros sentimos una revolución en el Paraguay en los últimos 2 años. Yo vengo de una vida de burócrata en el Banco Central. Para los bancos centralistas la transparencia es la clave de poder conducir una política monetaria creíble y con una visión a largo plazo. Pero la realidad es que este no es un concepto compartido a lo largo y ancho del sector público. El presidente envía una de las primeras medidas, una ley de acceso a la información pública, y fue la punta del iceberg. Al mes siguiente se empezaron a publicar todos los salarios de los funcionarios públicos. Hay más de 200.000 funcionarios dentro de la administración pública. Todos y cada uno de los salarios de estos funcionarios se publica de manera mensual, y esto ha traído como consecuencia un escrutinio público sin comparación. Por supuesto, también han traído muchos problemas maritales, ¿verdad?, conyugales, una cantidad de esposas, esposos que se enteran, ¿no?, de cuánto ganan sus cónyuges. Así que, pero ha generado esto una serie de reformas que nos permiten hoy tener una gestión pública mucho más eficiente. Y el concepto que nosotros entendemos está atrás de esto es que los seres humanos somos buenos por naturaleza, pero cuando nos controlan nos portamos mucho mejor. Entonces, nos ha permitido que la asignación de salarios dentro del sector público hay un escrutinio mucho mayor. Esto ha generado un despertar ciudadano que ha llevado, por ejemplo, a estudiantes de la Universidad Nacional pedir la remoción del decano del rector y 4 decanos, porque se han encontrado que secretarias han tenido el rubro de un académico o un investigador. Esto ha llevado a la remoción del Contralor General de la República. Esto ha llevado a la remoción de funcionarios públicos. Entonces, está generando una revolución, pero estamos viendo resultados que son muy alentadores. Algunos de estos resultados, y esto principalmente representa un apoyo para la gestión del Ministerio de Finanzas, que es siempre una situación muy ingrata, una responsabilidad muy ingrata. Tenemos que cobrar los impuestos, ¿verdad?, y después tenemos que distribuirlos y nunca alcanza para todos. Entonces, la transparencia es un gran aliado para poder asignar esos recursos siempre limitados.
Hemos visto que el crecimiento de la masa salarial, que ha sido siempre un foco de inestabilidad en las cuentas fiscales paraguayas, ha dejado de serlo. Es prácticamente un estancamiento en el crecimiento de la masa salarial en términos nominales, en términos reales una caída de casi 5% en el último trimestre. Hemos visto que la composición del gasto público ha tenido también una readecuación, menos gastos corrientes, más gastos en programas sociales, y esto por supuesto nos permite, en una situación de desaceleración económica, la gestión del sector público para blindar a ese segmento más vulnerable, ese segmento que siempre es más afectado por una desaceleración económica, poder tener una gestión pública mucho más eficiente. Yo les mencionaba que empezamos esta iniciativa en el año 2013. Nadie vislumbraba que el cambio en las condiciones externas iba a tener un impacto de la magnitud que estamos viendo hoy. Indudablemente para nosotros el golpe regional es muy fuerte. Brasil es nuestro principal socio comercial. Una desaceleración como la estamos viviendo hoy tiene un impacto muy importante. Entonces vemos que estas medidas de transparencia, estas medidas de rendición de cuentas, estas medidas de acceso a la información pública han sido las principales aliadas dentro de la gestión pública para poder responder de una manera mucho más eficiente. La gran pregunta es, ¿cuál es el equilibrio óptimo? Y yo comparto con Alfonso, yo creo que tenemos que irnos hacia el extremo probablemente de más acceso, y con el riesgo de que esto implica un desgaste político y social muy grande. O sea, y tenemos que entender que gobiernos anteriores o administraciones anteriores o situaciones regionales anteriores no abrían las cuentas porque obviamente tenía un costo político muy importante. Hoy estamos entendiendo que esto no tiene retorno, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana es un bien que no tiene retorno. Entonces tenemos que ver cuáles son los instrumentos que vamos a dar a la ciudadanía para que puedan realmente ejercer ese control de una manera efectiva. Hemos desarrollado plataformas tecnológicas para el concurso público, los cargos, la entrada a la función pública, que siempre ha sido uno de los grandes desafíos en el Paraguay. ¿Cuáles son los mecanismos? Son mecanismos transparentes, se le da oportunidad a todos los ciudadanos. Hoy todas las contrataciones, los llamados a concursos se hacen a través de la plataforma tecnológica. Hemos perfeccionado también los mecanismos de contrataciones públicas. Se ha lanzado un plan de lucha contra la corrupción dentro del sector público. Han habido innumerables iniciativas. Queda muchísimo por hacer. Yo creo que hay un desafío enorme de todos nuestros países, y claramente para Paraguay no es simplemente generar la información, sino que esa información se traduzca en sanciones efectivas. Y ahí tenemos que entender, y nosotros vivimos esta realidad, que muchas veces la frustración ciudadana se concentra en el Poder Ejecutivo. Se entiende que el Poder Ejecutivo no solamente es el órgano administrador, sino también tiene que ser el órgano que regula las leyes y también que sanciona las leyes. Entonces, tenemos ese gran desafío de ir generando mayor ciudadanía y ir construyendo esto dentro de diferentes instituciones, respetando el rol que tiene cada una de las instituciones. El Poder Judicial tiene que hacer que se hagan cumplir las leyes, el Poder Legislativo que pueda legislar buenas leyes que le beneficien a la ciudadanía, el Poder Ejecutivo ejecutar y administrar los recursos públicos y la gestión pública en general. Así que yo quiero ser realmente breve en este sentido y abrir la discusión, Jorge. Yo creo que este es un tema que tenemos todavía muchísimo por aprender. Esta es una corriente que la estamos viviendo todos los países y creo que va a traer un dividendo económico muy importante y va a hacer que nuestros modelos políticos, esta democracia que hoy se está consolidando en América Latina, sea mucho más sostenible y sea a largo plazo. Muchísimas gracias.